tal amigos? Mi nombre es Mario y en este tutorial vamos a aprender a imprimir en Revit. También vamos a aprender a hacer un formato predeterminado. Bueno, vamos a iniciar. Vemos que aquí Revit ya está abierto, entonces tenemos las familias y la opción que dice proyectos. Vamos a iniciar en donde dice familias, vamos a crear una nueva familia. Vamos a dar en nuevo. Luego de dar en nuevo nos van a salir estas opciones. Vemos que aquí hay bastantes opciones para modificar, pero vamos a buscar bloques de título. Vamos a ver que ya hay formatos predeterminados. Nosotros vamos a crear uno partiendo de alguna. Entonces vamos a presionar aquí nuevo tamaño métrico. Vamos a presionar abrir y vamos a esperar a que el Revit cargue. El Revit ya ha cargado, entonces vemos que están algunas opciones aquí que ya trae alguna medida predeterminada, que es el tamaño de una hoja carta. Entonces vemos que tiene cotas ya seleccionadas, entonces las vamos a seleccionar y las vamos a suprimir, ya que no nos van a servir. Para modificar el tamaño, bueno, antes es importante modificar las unidades. Vamos aquí en la opción que dice gestionar. Entre la paleta vemos que hay alguna que dice unidad de proyectos. Vamos a seleccionarla, vamos a dar un clic encima, entonces vemos que aquí nos aparece que está en milímetros. Vamos a modificar eso, vamos a trabajarlo en centímetros aquí abajo también. Vamos a dar a aceptar, nuevo, otra vez aceptar. Entonces ya se han cambiado nuestras unidades y vamos a presionar aquí. Entonces vemos que se nos abre esta opción. Entonces podemos presionar un clic sobre el número y vemos que se nos modifica. Entonces vamos a agregar la medida estándar del formato A1 es 84 centímetros por 59.7. Entonces vamos a modificar aquí, vamos a poner 84. Vamos a hacer un clic afuera y el sistema automáticamente nos pone 84 y nos agrega los valores de las unidades. Vamos a seleccionar la siguiente línea, que es esta. Vemos que tiene 21, vamos a poner 59.7. Damos un clic afuera y vemos que se ha modificado nuestro formato. Este es el área de trabajo donde vamos a estar trabajando. Luego para poder modificar el resto vamos a crear aquí en la paleta donde dice crear. Vemos aquí hay una opción que dice líneas. Entonces vamos a poner la opción de líneas. Podemos crear cualquier línea dentro de nuestro formato, pero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a presionar donde dice seleccionar líneas. Se nos activa la paleta de modificaciones. Entonces vemos que aquí nos dice desfase. Entonces nosotros vamos a querer que nuestro formato esté desfasado 1 centímetro, que va a ser nuestro margen. Entonces presionamos y vemos que la línea se nos marca una línea celeste punteada. Entonces la línea celeste punteada nos va a indicar hacia dónde se va a ir nuestra línea. Vamos a presionar aquí, luego aquí, luego vamos a presionar aquí y para el margen del lado izquierdo siempre es más grande para que el gancho no nos dé ninguna dificultad. Vamos a darle 2.5. Como vemos, el programa automáticamente reconoce que son centímetros y lo crea. Vamos a dar un clic nuevamente aquí. Luego con la opción recortar o extender esquina, vamos a seleccionarla y vemos que se nos activa esta opción. Vamos a seleccionar esta línea y esta, y como vemos las esquinas se han juntado. Vamos a seleccionar esta otra con esta y las esquinas se han eliminado. Para hacer algo más llamativo le vamos a agregar un doble margen. Vamos nuevamente a la paleta crear línea. Vamos a la opción seleccionar líneas. Al desfase le vamos a dar .50, que son 50, es medio centímetro. Vamos a ver nuevamente. Hacemos los pasos anteriores y vemos que se nos ha creado este margen. Entonces nuevamente vamos a la opción TR para que las esquinas no estén desfasadas. Tenemos aquí esto y esto. Entonces vemos que ya se nos ha creado nuestro doble margen. Ya es cuestión de estética y cada quien lo hace a su gusto. Entonces vamos a crear el cajetín donde va a ir la información que necesitamos. Regularmente las personas lo crean en esta área, pero yo lo voy a crear aquí abajo en un recuadro. Entonces vamos nuevamente a la opción de crear, vamos a líneas y ahora no vamos a seleccionar esta, sino vamos a seleccionar un recuadro, un rectángulo, para que sea más fácil la creación. Entonces vemos aquí que no esté muy pegado, entonces vamos a agregarlo aquí. Vemos que se nos despliegan las opciones en donde
nuestro recuadro está siendo creado, nuestro rectángulo. Como vemos, si movemos esto se nos puede hacer muy grande o que nos puede hacer muy corto. Entonces aquí vamos a ir viendo. Yo voy a predeterminar más o menos que nuestro cuadro tenga 10 centímetros de alto por 20 de ancho, para que sea un margen cómodo para la escritura. Vemos que aquí tenemos los 10 centímetros de alto, ya tenemos los 20 centímetros. Entonces le vamos a dar aquí y se nos termina la opción. Entonces vamos a dar escape para que termine la opción, no breves para que salga por completo. Entonces ahora vamos a crear las divisiones interiores. Vamos a presionar en ese crear, vamos a seleccionar donde dice línea. Aquí en línea vamos a utilizar la opción de seleccionar líneas. Vamos a crear líneas con un desfase de 1 centímetro y vamos a crear una línea como ya les había hecho anteriormente. La línea celeste nos indica hacia dónde se puede ir la línea. Si vemos aquí la crea hacia abajo o la crea hacia arriba, que hasta crear. Vamos a darle varias veces para crear un recuadro llamativo. Entonces aproximadamente está bien así. Vamos a dar doble escape para que se salgan las opciones. Aquí vamos a borrar estas 3 líneas que se nos han borrado. Entonces esta va a ser para la información y para la información del formato. Vamos a presionar sobre la paleta insertar. Vemos que se nos desplegan opciones. Vamos a cargar una imagen. Entonces vamos a presionar sobre imagen. Vamos a buscar la imagen. Ya la tenemos seleccionada. Yo la tengo en la carpeta de descargas, pero ustedes la van a tener que buscar en donde la tengan. Entonces vamos a seleccionar esta. Le vamos a dar a abrir. Como vemos, la imagen está muy grande. Entonces si presionamos esta esquina y luego presionamos Shift, se va a hacer pequeña, el tamaño necesario que nosotros queramos. El Shift nos va a servir para que a la hora de que nosotros lo movemos no se nos mueva y quede siempre como era originalmente. Entonces aquí vemos que todavía no nos cabe, entonces nuevamente clic, vamos a hacer Shift. Luego para mover la opción vamos a dar en modificación, que ya está seleccionado, vamos a seleccionar la opción mover y vamos a seleccionar y aquí la vamos a jalar hasta acá. Vemos que está todavía muy grande, entonces nuevamente de su esquina con Shift sostenido vamos a hacerla más pequeña. Aquí vamos nuevamente con la opción mover y vemos que queda mejor. Entonces si se nos hace muy difícil la opción mover, entonces podemos de cualquiera de esas esquinas agarrar la imagen y moverla donde nosotros queramos. Entonces ya tenemos nuestra imagen agregada. Entonces únicamente nos va a tocar agregarle el texto. Nuevamente nos vamos a la opción de crear. Y aquí tenemos, en la opción de texto tenemos diferentes opciones. Tenemos esta de texto de etiqueta y tenemos esta de texto. Vamos a utilizar la de texto. Este va a ser para el texto que va a quedar predeterminado, que ya no se va a poder modificar a la hora de la creación del formato. Ya va a quedar listo. Entonces vamos a dar sobre texto. Vamos a dar un clic. Antes vemos que aquí dice texto, ¿verdad? Tenemos 8 milímetros. Es un texto muy grande. Vamos a editar tipo. Vamos a dar duplicar. Vamos a hacer un texto de 5 milímetros. Le vamos a dar aceptar. Luego aquí vamos a presionar 5 y el programa nos reconoce. Y aquí podemos modificar el tipo de letra que nosotros queramos. Yo voy a utilizar Century y le podemos modificar el color si queremos. Vamos a dar rojo. Vamos a dar aceptar. Luego vamos a dar un clic aquí y vemos que se nos ha activado esta opción. Entonces podemos empezar a escribir. Ustedes aquí pueden escribir lo que ustedes quieran. Esta es la identificación que me va a servir a mí para el formato. Entonces aquí vamos arriba, se nos pueden modificar las opciones. Podemos seleccionar esto. Tiene negrita o le podemos poner cursiva. Podemos dar que tenga una línea abajo. Entonces vamos a estas opciones, no me sirven, solo era para enseñarles. Vemos que ya ha quedado el texto. Podemos presionar con un clic afuera y vemos que la opción sigue activa. Entonces podemos dar otro escape para que esta opción se quede. Entonces vamos a
a seleccionar nuestra letra. Como vemos, se puede modificar, mover solamente así. Entonces la vamos a seleccionar así, la vamos a mover. Como vemos, se sigue estando muy grande. Entonces vamos a presionar afuera, perdón, vamos a seleccionar nuestra letra y vamos aquí en editar tipo. Nuevamente vamos a duplicar, siempre es importante duplicar. Entonces vamos a crear esto así, vamos a dar a aceptar. Yo lo único que quiero es que tenga 4 milímetros, solo voy a modificar 4, clic afuera y le damos a aceptar y lo modifico. Entonces, como vemos, ya está modificado nuestro texto y se ve mejor. Entonces lo podemos seleccionar y mover a nosotros querramos. Aquí ya me ha quedado esto en rojo. Entonces nuevamente vamos a la paleta de crear texto, vamos a editar nuevamente el tipo, vamos a duplicar, vamos a seleccionar aquí, vamos a dar a aceptar y vamos a darle 2 milímetros. Podemos poner solamente el 2 y a la computadora nos reconoce en 2. Aquí vamos a dejar la letra en negro, le vamos a dar a aceptar, nuevamente aceptar. Como vemos, se nos despliegan las opciones. Aquí vamos a dar un clic en un punto y podemos empezar a escribir. Vamos a iniciar escribiendo. Aquí va a ser el nombre del alumno. Vamos a dar un clic afuera y como vemos la opción sigue activa. Entonces la línea celeste nos indica de que estamos alineados. Entonces vamos a mover aquí, vamos a poner catedrático. Aquí la opción sigue activa. Aquí como vemos la línea celeste nos indica que estamos alineados. Vamos a presionar aquí. Vamos a poner en la paleta el nombre de escala. Luego aquí abajo nuevamente un clic afuera y vemos que nos indica aquí, nos dice que estamos alineados. Vamos a poner fecha. Aquí abajo vamos a agregar la opción de contenido. Y de este lado vamos a crear el número del formato para que tengamos el número de formato también agregado. Vamos a dar escape, doblemente escape. Y como vemos aquí se nos han agregado. A nosotros si queremos lo podemos modificar, lo seleccionamos y cualquiera de las esquinas lo podemos mover. Nosotros querramos. Vamos a modificar todos. Entonces aquí, si ustedes se confunden a la hora de estar escribiendo, no tengan pena. Solamente pueden presionar un clic encima de las letras, teniéndola seleccionada, y podemos agregar el texto que nosotros querramos. Eso no importa. Entonces nuevamente vamos a dar un clic afuera y lo vamos a seleccionar para únicamente moverlo. Aquí de la misma manera lo vamos a mover. Bueno, nuestra opción de formato se ha esfumado, entonces la vamos a volver a hacer. Ya vemos que tenemos seleccionado nuestro texto de 2 milímetros. Entonces podemos volver a poner aquí nada más formato. 2 puntos. Entonces aquí vamos a dar escape 2 veces para que se nos termine la opción por completo. Entonces aquí solamente nos falta crear las divisiones interiores, que se hacen de la misma forma que ya teníamos. Vamos a hacerlo con una línea para que sea más rápido. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a cerrar esto y ya lo tenemos listo. Entonces este tipo de letra que acabamos de agregar siempre va a estar, no se puede modificar a la hora de nosotros agregar la familia en el formato. Vamos a la opción de crear, vamos a utilizar ahora la opción que dice texto de etiqueta. Vamos a dar un clic encima y vemos que se nos despliegan nuevamente las opciones del texto. Como vemos aquí, tenemos que hacer un clic para que se nos abra esta ventana. En esta ventana pues vamos a seleccionar los parámetros que queremos agregarle a nuestro texto. Pongámosle aquí, tenemos en la opción de nombre del alumno, vamos a poner dibujado por. Le damos aquí en agregar parámetro. Aquí vemos el valor de muestra. Entonces le podemos nosotros modificar, y si no, no hay ningún problema. Podemos ponerle dibujante. Le vamos a dar a aceptar. Y como vemos, el texto está muy grande. Nuevamente vamos a editar el tipo. Siempre es importante duplicar. Vamos a darle 4 milímetros. Este es el nombre. Vamos a aquí modificar 4 milímetros y la letra que se quede como está. Vamos a darle a aceptar y nuestra letra no se ha modificado. Vamos a dar escape,
Vamos a seleccionar la letra y vamos a 4 milímetros. Vemos que la letra está más coherente ahora, no está tan grande. Entonces vamos a agregar aquí. Esta bolita que está aquí nos sirve para que cuando nosotros queramos el texto no se nos corte. Entonces aquí podemos modificar esto. Les recomiendo que lo dejen siempre hasta el final para que no se salga y que quepan los datos correctos. Entonces aquí vamos a dar escape. Nuevamente nos vamos a ir a crear texto de etiqueta. Y aquí nos aparece el texto de etiqueta ya de 4 milímetros. Como vemos nuevamente, ya nos ha quedado el valor predeterminado anterior. Entonces la línea celeste nos indica que estamos alineados. Vamos a hacerlo más al centro. Entonces aquí damos un clic y aquí buscamos entre las opciones. Vamos a dar escala. Aquí vamos a modificar esto 1, rayita 100. Son solo valores de muestra. En el formato eso no va a quedar así. Son únicamente para que la persona que está escribiendo no se pierda. Entonces aquí tenemos esta nueva. Vemos que la opción no se nos ha desactivado. Entonces podemos dar otra vez un clic y la opción se vuelve a activar. Vuelve a aparecer este cuadro donde tiene bastantes opciones para escoger. Esta es la opción de catedrático. Vamos a buscar alguno que sea coherente. Bueno, vamos a agregar diseñado por, vamos a agregar el parámetro igual. Si quieren lo vamos a dejar así. Se dan cuenta que no tiene nada que ver. Entonces vemos que aquí los parámetros nos han quedado. Entonces vamos a terminar de agregar el texto y de último vamos a dejar la modificación del mismo. Esta es la opción de fecha. Aquí en fecha ya hay alguna determinada. Fecha de emisión de proyecto. Vamos a agregar parámetro. Aquí le vamos a poner. Vamos a cambiar esto. No importa si no se lo cambiamos como ya se los había dicho. Aquí vamos a poner la fecha de hoy. Es 24. Rayita 04 del 2015. Aceptar. Y se nos ha agregado aquí. Contenido también vamos a dar un clic ahí. Aquí ahí están las opciones, solamente es que busquemos la que nos interese. No encuentro alguna que nos sirva. Bueno, descripción del montaje. Vamos a añadir el parámetro igual. Vamos, ya se nos saca. Aquí en formato hay una determinada que es número de formato, número de plano, parámetro, aceptar. Entonces vemos que ya hemos terminado nuestro texto. Entonces damos escape 2 veces para que la opción nos salga por completo. Entonces aquí nuevamente nos queda solamente mover el texto y hacer más grande la ventana para que el texto para que el texto quepa. Entonces vamos a cimentación de muro. Entonces aquí vamos a hacer más grande el texto. A la hora de ir escribiendo, el texto se nos va a ir haciendo más grande. Entonces aquí para que movemos, aquí está salido del parámetro del cuadro, entonces lo vamos a agregar más. Entonces esto ha quedado de esta forma. Esa es la forma más sencilla de hacer un cajetín. Entonces ahora únicamente nos queda guardar el proyecto. Vamos aquí en esta opción, vamos a dar guardar como. Vemos que la opción de proyecto está desactivada y solamente nos aparece familia y plantilla. Vamos a guardarlo como una familia. Entonces vamos aquí a modificar nuestro texto. Yo tengo la carpeta de descargas, ustedes lo guardan donde ustedes quieran. Aquí sobre la carpeta de descargas vamos a ponerle formato 1. Cada uno le busca su nombre y le damos en guardar. Esas opciones lo van a guardar. Entonces ya nuestra familia ha quedado guardada. Entonces vamos a cerrar. Como vemos aquí ha quedado cargada nuestra opción, nuestra nueva familia. Entonces ahora yo ya tengo un proyecto predeterminado. Entonces vamos a abrir nuestro proyecto. Esperamos a que cargue. Y ahora nos toca la creación del formato y agregar los mismos. Como vemos aquí tenemos una planta de 2 niveles donde tenemos todas nuestras opciones que queramos. Tenemos también unas vistas en 3 dimensiones del proyecto.
Tenemos esta otra vista, tenemos una sección y también tenemos tablas de planificación. Bueno, para la creación de nuestro nuevo formato para imprimir, vemos que aquí abajo aparece una opción que dice planos. Como vemos, no tiene nada, no tiene ningún signo más para agregar algo o quitar algo. Entonces vamos a dar doble clic aquí, vamos a dar un clic aquí y nos despliega la actividad, la pantalla, perdón. Vamos a pasar a nivel 1, vamos a dejar esto. Aquí es importante que también tengamos nuestras unidades de medida bien definidas. Unidades del proyecto, vemos que tenemos centímetros, entonces dejémoslo en centímetros, no importa. No podemos trabajar en metros si ustedes quieren. Metros. Vamos a aceptar y se ha modificado. Para la creación de estos planos es importante que tengamos, bueno, vamos a trabajarlo mejor en centímetros porque es la opción en la que hemos trabajado nuestro margen, nuestra plantilla anterior. Vamos a ver aquí unidades del proyecto. Aquí no vamos a modificar nada, vamos a trabajar en centímetros. Vamos a aceptar y ya quedó. Es importante, aquí abajo nos aparece la opción de la escala, entonces aquí podemos modificar nosotros la escala que querramos, vale, 1.50 o 1.2, no importa, cada quien va a elegir su escala, la podemos personalizar. Aquí va a ser 1/75. Vamos a dar a aceptar. Como vemos, el formato ya está escalado, pero aquí lo vamos a trabajar a escala 1:100 para que no se nos dificulte. Podemos hacer lo mismo con todos los formatos. Las vistas en 3D se les recomiendo que las dejen así. También la sección, hay que modificarle la escala. Yo aquí tengo escala 1.50, perdón. Podemos agregar la escala que nosotros queramos. Las tablas de planificación no van a tener escala, así que de eso no se preocupe. Luego vamos a irnos al nivel 1 y vamos a tener sobre planos. Vamos a ir a la paleta de vista. Aquí en vista nos aparece la opción de composición de plano. En esta paleta de composición de plano vemos que está la primera opción que dice plano y hay algunas otras opciones. Entonces vamos a seleccionar sobre plano y vemos que nos pide seleccionar alguna de las opciones que ya están aquí. Entonces vamos a cargar la opción que ya tenemos. Vamos a dar aquí en cargar. Vamos a buscar buscar la ubicación de nuestro proyecto. Cada quien lo va a tener de manera distinta. Yo lo tengo aquí en usuario, descargas. Aquí está nuestro formato 1. Vamos a darle a abrir y como vemos ya nos ha cargado. Entonces vamos a seleccionar nuestro formato 1, le vamos a dar a aceptar. Como vemos, automáticamente se nos despliega otra ventana en donde está nuestro formato que habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí, como ya habíamos hecho antes, se pueden modificar los valores. Solamente es de seleccionar una vez y ya nos aparece el texto. Entonces aquí vamos a agregar el nombre. Como vemos, aquí se nos ven las opciones. Aquí no nos ha quedado esto. Vamos a poner la fecha de hoy, que es 24 de abril de 2015. En el contenido vamos a poner al dar doble clic vemos que se nos va a desplegar esta opción en donde van a estar los parámetros que hemos modificado. Aquí no vamos a tocar nada, vamos a cerrar esto y le vamos a dar que no. Aquí ya podemos seleccionar esto,
Bueno, se me han ido dos opciones, pero básicamente es esto lo que tenemos que hacer. Entonces aquí vamos a poner formato 1 y aquí la escala se nos ha ido, pero podemos seguirlo modificando. Aquí por algún motivo no sale esto, pero dejémoslo así, no hay ningún inconveniente. Entonces para agregar nuestras plantas vamos a seleccionar el nivel 1, luego con un clic sostenido, yo no he soltado nada, vamos a agregar hasta el área de trabajo donde nosotros querramos el proyecto. Como vemos, se nos despliega una ventana que podemos mover automáticamente. Vamos a seleccionar aquí y como vemos es nuestra planta del nivel 1, como ya lo habíamos hecho. Entonces vemos que aquí tenemos todas las indicaciones y aquí nos aparece nivel 1, que es el nombre del que estamos trabajando, y nos aparece la escala también. Entonces vamos a agregar la planta del nivel 2. Entonces vamos a hacer la misma opción, seleccionamos y arrastramos. Con el clic sostenido vemos que se nos vuelve a activar esta ventanita azul y la línea punteada que nos dice que está alineado. Entonces vamos a dar un clic aquí y nos va a cargar automáticamente a la planta del nivel 2. Aquí abajo lo dice, escala 1-100, nivel 2. Y de la misma forma se van a agregar las vistas en 3 dimensiones. Con un clic sostenido vemos que se nos vuelve a activar la ventanita. Entonces vamos a agregar en la parte de aquí arriba nuevamente aquí. Como vemos se nos ha modificado esto. Entonces si queremos moverlas, las vamos a seleccionar de alguna de esas esquinas y la vamos a mover a donde nosotros querramos. O se puede utilizar la paleta, la seleccionamos, ya nos aparece, le damos mover, así, un clic y la movemos a donde nosotros querramos. Si les hace más fácil o más difícil, no importa. La cosa es que lo movamos. Vamos a seleccionar la vista, la segunda vista. De la misma forma, clic sostenido y vamos a moverla únicamente. Entonces vamos a mover esto. Y movemos aquí, nos aparece. Esta no tiene escala. Esta las hemos trabajado sin escala, son perspectivas sin escala. Entonces no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a agregar nuestra sección 1. Nuevamente clic sostenido. Y vamos a soltar sobre el área de trabajo y nuevamente se nos va a activar esta ventanita. Que nosotros la podemos ir moviendo. Como aquí abajo aparece sección 1 y de una vez nos aparece la escala. Entonces vamos a agregar ahora una de las tablas de planificación que tenemos. Vamos a dar aquí en más. Tenemos la tabla de planificación de muros. Vamos a seleccionarla y de la misma forma con clic sostenido vamos a mover la tabla de planificación. Como vemos es bastante grande. Entonces vamos a ponerla de este lado en lo que la vamos a acomodar. Con un clic queda la tabla ahí. Vamos a presionar Escape para dejarla de seleccionar. Entonces ya la dejamos de seleccionar. Podemos eliminar esta vista. La seleccionamos y le damos suprimir y la vista se fue. Entonces vamos a mover esto así porque es más rápido. Entonces vamos a seleccionar nuestra tabla y vamos a moverla así. O la podemos mover de la otra forma, no importa, como a ustedes se les haga más fácil. Entonces aquí la vamos a ubicar de este lado. Entonces vamos a dar Escape. Y como vemos nuestro formato ha quedado conformado. Ahora únicamente vamos a tener que presionar, ir a la opción aquí en la R. Bueno, no importa. Aquí vemos que ya quedó nuestro formato terminado. Entonces podemos ir hacia el nivel 1 y podemos seguir modificando lo que nosotros querramos en nuestro formato. Y ustedes se preguntarán dónde quedó nuestra tabla, nuestro formato. Entonces vemos que aquí abajo ya aparece un signo más. Presionamos en signo más y si ustedes gustan podemos modificar el nombre. Cambiar nombre. Vamos a poner formato y aquí dice el número 1. Entonces vamos a dar a aceptar y vemos que se ha modificado nuestro formato. Para entrar a nuestro formato damos doble clic encima y vemos que se nos despliega nuestro formato que ya está conformado. Es una manera muy sencilla, manera muy fácil. Aquí si le damos al signo más vemos todo lo que tiene agregado nuestro formato. Signo menos para que no nos genere tanto espacio. Entonces aquí vamos a ir a la opción aquí en la R. Aquí aparece una opción que dice imprimir.
Vamos a dar imprimir. Aquí únicamente tenemos que seleccionar nuestro plotter. Bueno, yo aquí no tengo un plotter instalado, entonces no nos va a dar ninguna modificación, pero se puede imprimir de la forma que uno quiera. Aquí le vamos a dar en ventana actual. Aquí podemos seleccionar en vista previa. Y vemos que nuestro formato ha quedado conformado de esta forma. Aquí no me ha cargado. Pues si lo vamos acercando, vemos que básicamente todo lo que habíamos hecho aquí está. Entonces vamos a dar cerrar porque ya no nos deja, y le podemos dar, vemos que yo le di escape. Entonces vamos a imprimir, esperamos a que cargue y le podemos dar. Aquí en las opciones podemos modificar lo que nosotros querramos. Entonces aquí vamos a modificar lo que nosotros querramos, desfase en esquinas si queremos, pero nosotros vamos a dejar centrado para que nuestra opción quede centrada. Vamos a modificar la hoja vertical u horizontal, el tamaño, que es importante. Aquí, como no tengo un plotter seleccionado o instalado, entonces no me va a dejar escoger un tamaño grande. Entonces básicamente es lo que se tiene que hacer. Aquí, si ustedes gustan, mueven; si no gustan, no mueven nada. Yo le voy a dar a cancelar porque no voy a mover nada. Entonces solo le vamos en aceptar y nuestro formato se va a imprimir. Entonces espero que esto les sirva. Es una manera muy fácil de poder imprimir y crear nuestros propios formatos. Podemos agregarlos todos los formatos que nosotros querramos. Aquí nuevamente vamos a ir a plano. Podemos presionar en vista. Vamos a crear uno nuevo. Yo tengo algún otro cargado. Aceptar. Y se hace el mismo procedimiento. Como vemos aquí abajo, solamente le podemos ir cambiando nombre para no confundirnos. Y básicamente volvemos a agregar la información que nosotros necesitemos al formato.